Hola, 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 hola. Buenos días a todos, bienvenidos una vez más aquí a Charlas de Café, tu espacio, aquí en nuestro canal, Reconociendo el Ser. Aquí tenemos charlas, pues, que se refieren al despertar espiritual y, bueno, pues tratamos de hablar cosas cotidianas o cosas que están sucediendo o inquietudes de todos ustedes pues que hagan sus preguntas o que hagan comentarios. Recuerden, todos los jueves a partir de las 10 de la mañana, hora Colombia, ¿de acuerdo? 5 de la tarde, hora España, 12 del mediodía, hora de Argentina, Uruguay, Chile, etcétera, etcétera. Vamos a dar paso a nuestras compañeras, a nuestras amigas, ¿de acuerdo? A Catalina y a Laura. Bueno, pues vamos a por Catalina, vamos a por Laura y vamos a comentar esta divina charla. Buenos días, chicas, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Hola, hola. buen día. ¿Qué tal? Buen día, buen día. Bueno, primero, salud. Mirá, hasta el Igual. humito está saliendo. Mm, Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Pues muy bien. La verdad que por lo menos yo he estado ahí ocupada haciendo cositas, tengo cosas nuevas y la verdad que muy bien, la verdad muy bien, encantada. mm, Hermoso. Y bueno, de mi parte también. Eh, Muy bien. En el proceso que estaba, que vayan a ver el programa anterior de esa limpieza, de esa desintoxicación, ¿no? Que hablaba del hígado, que hablaba del chakra raíz, había hecho esa conexión entre esos órganos y chakra. Y bueno, esta semana fue aplicable, o sea, desde el cuerpo, desde la vivencia, lo que fue esa limpieza, esa depuración. Hice cambios, los cuales me trajeron más alivio, más sintonizar con mi frecuencia, más escucha con mi propia frecuencia, reconocer qué era frecuencia que distorsionaba, que molestaba, esos programas viejos que parecían que ya los habías elaborado con diferentes herramientas y sin embargo salían, ¿no? Eh, Fue una hermosa semana donde gracias a sentir mi frecuencia, pude sentir la frecuencia de los elementales, por ejemplo, un árbol. Y ese árbol fue tan mágico, tan divino, que bueno, todavía tengo las charlas con él porque, bueno, me mostró cosas, me permitió ir a mi pasado. Fue un viaje muy intenso, ¿no? De mi niñez, de ir reconociéndome eh, cómo desde ese momento, desde la niñez, ya tenía mis diálogos con la naturaleza, con el árbol donde me sentaba en la puerta de mi casa, era una conversación con él y no reconocía que eso era una conversación con el elemental, ¿no? Así que en esos viajecitos estuve, cada vez más profundo. No, Hermoso. interesante, interesante. ¿De qué Sí. quieren que hablemos hoy? ¿Vamos hablando a ver de qué va surgiendo o quieren tocar algún tema concreto? A ver, Cata, si tú tenés, el otro día estabas con la expectativa. ¿Cómo fuiste con las expectativas? ¿Cómo vas con el tema de la expectativa? Bien, sigo en ello, sigo ahí. A mí me gustaría, antes de comenzar, si me vais permitiendo, pues que yo tengo y hablar de lo que, por ejemplo, lo que yo ahora tengo algo nuevo que me gustaría compartirlo por Ujú. aquí, Claro. que es, digamos, haya un grupo ya formado y donde hay personas y que es donde yo estoy compartiendo, se llama Activa tu Divinidad, donde yo estoy ahí con las personas acompañándolas desde mi propia experiencia, compartiendo algunas cosas y cómo activar esa divinidad y estar en, digamos, en divinidad en cada instante, en cada momento contigo.
me surgió hace tiempo eso y se ha mantenido ahí, vamos a decirlo así, todo eso y digo, pues mira, lo voy a poner en la parte material, ¿no? En pantalla y las personas que quieren participar a todo, pues hay ya un grupo ahí, se llama Activa tu Divinidad. Y bueno, si le resuena todo esto, pues lo comparto, ¿vale? Y estoy ahí encantada de estar en esa experiencia conmigo. Y, por ejemplo, podemos hablar de algo que es un propósito que queremos hacer, que es ese dar, e incluso sin esperar nada a cambio, si es posible, si se puede comprender todo eso, ¿no? Aunque aquí es la parte densa y la parte material, pero a esa parte donde dar sin expectativas, sin esperar nada a cambio y todo eso. Así que si queréis podemos hablar un poco de todo eso, ¿no? Del Del dar. dar sin esperar. Sí. Es decir, ser. Sí. Porque el ser simplemente es, no espera. Perfecto, tal cual. Perfecto. Pues si quieren podemos hablar. De todas formas, aquellos que están ahora mismo en directo con nosotros, un saludo, ¿vale? Los que vayan entrando, pues ya saben que pueden hacer aquí sus preguntas o sus dudas o incluso comentar de qué les gustaría que habláramos, qué tema les gustaría o les interesaría que pudiéramos tocar. Pero bueno, de momento vamos a empezar con lo que nos ha propuesto nuestra amiga Catalina. No tengo lo de los efectos de... Pero bueno. No, pues está muy bien, está muy bien. Danos tu opinión. Qué ¿no? lindo que puedas eso que estaba como idea, irlo manifestando, ¿no? Irlo teniendo, irlo haciendo tangible. Y que eso, por lo menos desde mi lugar, desde mi experiencia, también se está volviendo, ¿no? De lo que era una idea, que capaz que algo que hacía mucho tiempo que estaba rondando en tu sentir, porque no era simplemente en la cabeza, ¿no? Sino era como, hasta necesitabas accionar de alguna manera, pero no se materializaba, como que no aterrizaba en un cuerpo, ¿no? En una forma. Y ahora se está dando con más facilidad. Y entonces surge natural el expresar. Sí, El sí. sin esperar, surge con ese amor, con esas ganas, con esa pasión de entregar, ¿no? Sí, sí, Laura, tal cual, exactamente. Ya llevaba tiempo dándole ahí y al fin y al cabo digo, pues mira, lo voy a poner en acción y a ver, y voy a fluir con todo eso. Simplemente digo, si tengo que experimentarlo, pues lo voy a experimentar tal y como es. Porque claro, al principio dices, pero ¿cómo y tal? Y tantas preguntas, pero al fin y al cabo todo surge, o mejor dicho, cuando ya lo entregas, o sea, sin tantas preparaciones o tantas preguntas, porque anteriormente yo recuerdo que antes de hacer algo o de ponerlo delante de alguien, tenía que tener todo preparado, ¿no? Ahí y tal. Esta vez no, esta vez es diferente. Esta vez no estaba dentro de mí y digo, pues lo hago y fluyo y que sea como tiene que ser. O sea, no tanta estructura y tantas cosas y tanto que esté preparado como anteriormente. No sé si les ha pasado a las personas de cómo te pones y hasta que no lo tengas todo preparado, no lo entregas a los demás, sea lo que sea. Y aún así a veces lo tienes y ya se ha ido la ilusión y todo, y ya no haces nada y se queda en un rincón, ni siquiera lo entregas. No sé si os ha surgido algo parecido. Entonces, a veces de tanta preparación y tanta mente, que eso ahí está la cosa, pues no fluyes con con lo que quieres entregar. Y aquí viene esa parte de que yo digo, eso es algo que yo tengo que dar. Y tengo que dar sin expectativas, sin esperar nada a cambio. Y es como ha surgido, sí que lo he consultado, digamos, con mi corazón. Es donde he consultado bastante y he estado así. Y digo, mira, que sea lo que tiene que ser. Si es un día, es un día. Si es eso, pues es eso. Y ahí, eso es lo que así ha surgido, ¿no? Esa parte de activa tu divinidad.
Yo desde otro lugar he elaborado, he trabajado. Ahí, me encuentro con Fer y se me ponen las palabras alertas ahí. En la semana, ese perfeccionismo de cómo hacer las cosas. Tenés la idea de que vas de A a B y le pones tanto maquillaje, tanta cosa, tanto perfeccionismo que el B no llega, no tiene la fuerza porque la fue perdiendo mientras ibas construyendo todo el escenario que para tu cabeza o para tu sentir es lo mejor para el otro, porque es mejor para ti, ¿no? Entonces cuando decís, bueno, tomo la decisión con la intención de simplemente expresarme, compartirme. Entonces se va abriendo en el campo, se va abriendo en la vida toda esa dinámica, toda esa apertura, toda esa claridad, se va haciendo las sincronías, que fue lo que hablamos en uno de los programas anteriores, el segundo programa, se van dando esas sincronías, se van dando esa claridad, una certeza interna que hasta no sentís que es certeza, no le pones la palabra certeza, simplemente estás en una frecuencia donde vamos, es un actuar. Y como también, a pesar de eso, te vas poniendo trampitas, te vas poniendo a ver si esto es tan así, tan fluido, tan ágil. Entonces, a una acción que ya sabías cómo iba a darse, que era como una energía que se iba moviendo, te aparece, no, y si lo hago de otra manera, pero te había venido la idea de que era desde el blanco. ¿Y por qué tuviste que poner el matiz del naranja? No, era el blanco. Entonces, cuando te das cuenta, tú te estás observando de que tú misma pusiste una piedra en el camino simplemente para observar cómo hacías antes de que era remando y era calculando y era perfeccionando, se va disolviendo y ahí es como se va unificando. Ahí vas integrando una parte tuya que decís, mirá los accionares que tenía, las muletillas que tenía, las contradicciones que tenía, que claro, ¿cómo voy a llevar algo a cabo? Con todo ese perfeccionismo. Y cuando esa observación, esa piedrita que te pusiste, la pones acá porque formó parte de la integración, las cosas siguen fluyendo, siguen fluyendo. Y después te van a mostrar otra piedra más grande para ver qué haces. Capaz que te asustás con esa piedra más grande, pero es la misma piedra chiquita que te pusiste al comienzo de tu decisión. Claro, siempre te vas a poner todo aquello que tú requieras para confirmar en ti esa certeza, ¿no? Es decir, siempre va a aparecer delante de ti aquello que según tú ya superaste, que según tú ya está integrado, que según tú ya está. Y te vas a dar cuenta que no, porque si no, no aparece. Claro. Si eso deja de aparecer, es porque ya realmente lo integraste, ya no lo requieres, ya no va a entrar nuevamente. A no ser que sea, digamos, un cierre de ciclo, en el que ese cierre de ciclo aparece, pero aparece de una forma muy distinta, muy sutil, donde no hay ningún tipo de alteraciones dentro de ti, donde no hay una respuesta, donde no hay una reacción, simplemente lo ves y lo comprendes con una claridad increíble y es cuando dices, ah, anda, fíjate, y ya, te das cuenta que quedó. Pero sí, está muy bonito lo que están compartiendo, está muy bello, muy hermoso. Me da mucho gusto que estén ahí. Gracias. Es como semana a semana vamos dando distintos pasitos, ¿no? Haciendo en esa espiral, a medida que nos vamos permitiendo reconocer qué emociones están, cuáles eran esas emociones y ese pensamiento que te limitaba de ser. Y semana a semana nos estamos viendo cada vez más aperturadas, ¿no? Sí, sí, el tema es lo que hemos hablado muchas veces. Es decir, aprender a caminar con uno mismo, quitándose todo ese traje, no es sencillo. No es sencillo. Yo siempre lo muestro como algo muy fácil, pero yo reconozco que no es sencillo.
No es sencillo porque uno requiere hacer algo que es muy difícil con uno mismo. Os lo he compartido en varias ocasiones y es doblegarnos a nosotros mismos, donde yo me di cuenta de que realmente no lo he superado o de que realmente sigo reaccionando o que realmente me sigue molestando o que realmente eso sigue estando ahí. Y no me doblego a mí mismo porque no quiero reconocer, ¿vale? De que eso ya fue, ya pasó, no es importante. Me enseñó muchas cosas por las cuales hoy por hoy estoy donde estoy. Pero como no consigo todavía verlo desde ese punto en el cual pues sigo juzgándolo, sigo mostrando esa reacción, sigue habiendo algo ahí dentro que me está haciendo saltar, nos aparece delante. Y entonces delante aparece normalmente un poco más intenso para que puedas verlo con más claridad. A no ser que sigas muy cerrado en no querer afrontar o no querer aceptar o no querer comprender que lo que ocurrió fue por un motivo mayor a que tú viste allá, a que tú observaste allá, a que tú comprendiste allá, porque allá no es lo de ahora. Ahora estás más aperturado a ti. Ahora puedes darte cuenta que eres mucho más de lo que en aquel momento, en aquel instante, viviste, comprendiste, entendiste, pasaste, sufriste, etcétera, etcétera, como lo quieras definir, todo aquello de allá. Pero es allá. Ahora, ¿qué vas a decidir ahora, en el que ahora estás aperturándote? Porque esa decisión es la que realmente va a marcar tu camino. Si ahí en ese momento decides doblegarte y no seguir viendo aquello de allá, como lo has estado viendo, comenzarás realmente a despojarte de todas esas cosas que vas cargando tú en la mochila. Y entonces pues podrás hacer todo aquello que eres y aparecerá el ser. Y entonces ya no tratarás de hacer cosas de una forma o de otra, con una intención u otra. Ya no estarás esperando a ver si hay o no hay respuesta, o sin tan siquiera esperar, simplemente serás y te compartirás o te proyectarás o caminarás desde esa calma, desde esa plenitud y desde esa certeza. Y entonces ya no habrá un ¿y si? Porque ese famoso ¿y si? Que acompaña a muchas de las decisiones son las que te están mostrando que todavía estás ahí. Sí, es tal cual, Fernando, y también puede ser mucho que con la confianza en uno mismo, porque si a veces, como tú dices, y si y hagamos todo esto, a veces desconfiamos muchísimo de nosotros mismos. Y Claro, si esa desconfianza está ahí, aunque una chispa, pues por eso, por lo que más preparamos algo, por lo que más moldeamos algo, pues de repente no lo entregamos porque ha intervenido esa chispa de desconfianza en ti, porque así es. dices, igual no funcionará, porque claro, ya te pones expectativas, ya te pones ahí todo, claro, y ya viene la parte mental que ahí es donde comprendes que te está llevando a su terreno. Te está llevando a su terreno y no es ni fluir ni el ser, es simplemente es la parte donde está todo bien organizado y tal y cual. Y si en alguna ocasión has tenido algún fracaso o alguna cosa que no te ha funcionado, con más razón eso tampoco lo vas a hacer, porque te va a meter otra vez en ahí dentro con el miedo o con que no va a salir todo bien. Entonces ahí está esa desconfianza de ti y de lo que quieres mostrar y tampoco estás preparado si dices, ok, que sea lo que tiene que ser. Ya está. No, es igual la respuesta del otro lado.
Yo hago lo que yo siento, lo que mi ser, lo que tú dices, pero lo que mi ser, pero desde el ser no hay nada que estás esperando desde el otro lado. Así es diferente, entonces para que se pueda comprender que cuando haces algo tan organizado, y yo no digo que no utilizas la mente, que sí, utilizamos la mente para organizar, pero nosotros llevamos la mente, no la mente a nosotros, que es diferente, es totalmente diferente. Y muchas veces entramos en este juego de la mente y nos lleva y ahí estamos atrapados. Claro, además recuerda que la mente simplemente la mente, todo es Claro. como que demasiado repetitivo. Vaya, no sé si me ven, pero Sí, se ha parado un poco. sí, es que me hizo algo muy extraño en la computadora. Otra vez. Otra vez. Bueno, vale. Lo que iba a decir, ¿vale? Es que la mente es la parte cuántica de nuestro cerebro. Es lo que no querían que dijera. Es la parte cuántica de nuestro cerebro. Esa parte cuántica es la que está enlazada directamente con ese plano mental, como ya os compartí. ¿Ven? Están participando aquí. Sí. Entonces, No te escuchamos, Fer. No se escucha. El micrófono está apagado. Es lo que aparece. Ahora sí, ahora sí. Qué fuerte. Qué sí, fuerte. qué gracioso, ¿no? Sí. Bueno, Cállate, micrófono apagado. la parte cuántica, ¿vale? La parte cuántica, que es la que une nuestro cerebro con ese plano mental, que es donde está toda esa información con la cual nos enganchamos, que muchas veces ni siquiera sabemos el por qué o cómo ha llegado esos pensamientos o esas historias a tu cabeza, es por eso, por esa parte cuántica. Nosotros lo que hacemos es que estamos sí o sí conectados ahí, nuestro cuerpo mental está conectado ahí a ese plano. Sí, vaya tela, Elena. Entonces, cuando nosotros eso lo reconocemos, pero lo reconocemos desde una parte muy integrada en el que sabemos que eso que suena en nuestra cabeza no soy yo. Y estoy definiendo eso que suena, porque el ser no suena, el ser se siente. Es decir, cuando tu conciencia, tu ser, lo que tú eres, te habla a ti, se siente. Y se siente porque es muy armonioso, muy amoroso. No hay escándalo, no hay jaleo, no hay una vibración fuera de. Todo es perfecto. Cuando tu mente está ahí, se nota porque está jode que jode, jode que jode, R que R, dale que dale, venga, hasta ver si consigue lo que se propone. ¿Vale? Y esa es la parte importante. Cuando reconoces esa parte, la puedes callar. ¿Por qué? Por la intención. Tú pones la intención. Y entonces la vas a estar escuchando, sí, pero no le prestes atención. Eso es ir haciendo un servicio con uno. Es decir, eso es ir mostrándose, ir mostrándonos paso a paso todo aquello que yo requiero. Ese reconocimiento pleno es parte de esa parte. ¿Vale? Y digo parte de esa parte porque la parte mental es muy importante reconocerla. Es una de las mayores o de los mayores anclajes que tenemos a todo esto. Cuando salimos de ahí, desde ese reconocimiento, empieza a aparecer en ti una calma diferente, una tranquilidad distinta, un amor incluso totalmente distinto al que antes estábamos. ¿Por qué? Porque van a desaparecer muchas cosas, entre ellas juicios, culpas, envidias, egos, orgullos, etcétera, etcétera. Todo está ahí en ese plano. Todo está ahí porque todo es frecuencia, todo es información. Información para seguir atrapándote. Bueno, ya lo han visto, lo que estaba pasando. Es que precisamente, Fernando,
a veces te viene a la cabeza, pero a mí me ha surgido mucho. Ya últimamente ya le mando yo que se dé un paseo a los que dice que no puedes, que eso no funcionará. Pero ¿quién te crees tú de hacer esto tal así? ¿Te crees tan grande? ¿Te crees? Pero fíjate qué lenguaje, porque estoy segura que a muchas personas les surge algo parecido. ¿Qué lenguaje viene y nos dice a nosotros mismos para que nos hagamos chiquititos, chiquitos, así, chiquitos, sí, así para que no podamos expandirnos, para que no podamos exponernos en ese, y como digo yo, en esa divinidad, porque claro, ahí está esa trampa, ese bloqueo, es ahí, y muchas personas, y estoy segura que se creen que no valen nada, que no lo pueden conseguir, pero el hecho de que fracasas, por ejemplo, te doy un ejemplo, o que algunas veces no te salen, no significa que no significa que tú no tienes que seguir en tu camino contigo. Pero muchas personas se quedan ahí para que no nos quiten las ganas, Elena, tal cual, exactamente. Muchos se quedan ahí y no avanzan, y ahí es donde se pierde todo, porque no avanzas, estoy segura que hay ese lenguaje del corazón tuyo, que no sé hasta qué punto lo puedes escuchar, pero es verdad que también la mente habla y habla, pero tú tienes que saber cuando ella te habla y tienes que comprenderte y con esa certeza y con esa confianza en ti, que ahí está, que pase lo que pase, pues yo voy adelante, que pase lo que pase, me levanto, que pase lo que pase, voy a estar ahí por mí como yo sienta, mientras tú sabes muy bien que tienes la conciencia muy tranquila y que no haces daño a nadie, pues adelante, adelante. Es lo que yo propongo, ¿no? Con ese dar. La desconfianza, y cuando vas a comenzar algo nuevo, ahí es cuando te saltan todas las alarmas, ¿no? El no puedo, todo lo que dijiste, ¿no? Todas las metralletas que te hace ese mental, ¿no? Parecen púas, pinchos, ¿no? Espinas que te van poniendo, ¿no? Entonces, claro, te da desconfianza porque eso nunca lo hiciste, y si estás acostumbrada a que tiene que salir todo perfecto, todo hermoso, todo bello, todo planificado, y vas a algo que no es tan así, no es desde esa rigidez y no es desde el mismo lugarcito, desde el mismo programa, ahí te van a bombardear, es decir, pasás por esa trinchera donde tenés que ir pasando por todos esos pensamientos hasta llegar a esa confianza, esa certeza de que lo estás haciendo. Y si nunca lo hiciste, ¿cómo vas a saber qué resultados vas a tener? Si lo estás experimentando. Entonces, es dar ese primer paso para ver qué es lo que surge, qué es lo que sale de eso nuevo. Y ahí es cuando te estás priorizando a tu ser y no estás haciendo en esa escucha. Es como la inocencia de un niño que le interesa tanto de conocer eso que hay ahí, ¿no? De eso nuevo que hay ahí, de que quiere verlo, quiere tocarlo, leerlo, que lo demás lo deja de lado. Entonces, desde esa inocencia de que existe en nosotros, ese como bajar el ruido, que podemos bajar el ruido mental. Creemos que no podemos por la costumbre, que estamos arraigados, que estamos agarrados a eso. Y cuando se van mostrando otras cosas, ahí es cuando te nace esa confianza, porque ya no le pones ni palabra, es un accionar tan dulce, tan suave, que te da esa destreza de seguir avanzando y decís, wow, y yo me creía que no podía, era simplemente hacerlo. Sí, Laura, y precisamente has mencionado lo de los niños, y yo estoy observando mucho a los niños, y he observado siempre, porque yo siempre tengo la filosofía de que yo aprendo mucho de los niños. Yo aprendo mucho de los niños, sea cual sea, no solo mis hijas, pero los niños en general. Y si vas a ver con qué entusiasmo viven, una cosa, por ejemplo, tiene una cosa, una actuación, sucede en una actuación dentro de 5 meses. Te digo 5 meses. Pero el niño antes tiene un entusiasmo y lo mantiene ahí.
y no pone si va a salir o no va a salir, no entra en ninguna mente crítica, ni mucho menos, y él está ahí con ese entusiasmo y se mantiene ahí 5 o 6 meses por una cosa que él va a cantar ahí, o que él va a hacer eso ahí, o que él va a dibujar una cosa, y él se mantiene ahí con entusiasmo. Y después que termina esa cosa que él tiene por actuar él, después se va a la otra, pero siempre se va a la experiencia con entusiasmo. El niño no le da si me sale o no me sale. Eso sí que más adelante, cuando ya empieza a 12, 13, 14 años, un poquito, el pensamiento crítico, pues ahí cambia un poco la cosa, porque el cerebro se aumenta de tamaño y empiezan otro proceso fisiológico de nuestro cuerpo. Pero hasta cierta edad, desde pequeñitos, obsérvalos cómo juegan y qué entusiasmo tiene. Se caen, se levantan, cogen una cosa y si no es esto, se da la vuelta, hace otra cosa. Entonces, nosotros hemos perdido este entusiasmo de caernos, levantarnos y seguir adelante con la misma sonrisa. El tema, mira, con lo que tú estás hablando ahora, el tema es el siguiente. Si tú te das cuenta y te fijas, ¿vale? Vas a ver como desde que son niños, siempre hay alguien alrededor que pueden ser los mismos niños o un poco más adultos, ¿vale? Donde pueden criticar, donde pueden decir, donde se pueden reír, donde pueden hacer algo que a ese niño lo reciba y lo resienta de una forma concreta para ese niño. Y eso le va a ir marcando. Eso le va a marcar en una situación. A lo mejor pues va a tener un poco más de miedo. Va a llegar en otro momento donde esté jugando con otros niños y le pase algo parecido y entonces le va a dar vergüenza. Y en otros momentos le va a pasar algo que le va a dar temor. Y en otro, y eso va haciendo las personalidades de cada uno de nosotros. Y entonces nos hacemos nuestras formas, nuestros modos, nuestras costumbres de reaccionar. Aquí el tema es darnos cuenta que si dejamos de reaccionar con todo aquello que hemos ido cargando, observando, ¿vale? Se van a ir cayendo por sí solas. Se van a ir cayendo porque nos vamos a dar cuenta que aquello que yo cargaba acerca de la etiqueta que queramos, pena, culpa, juicio, vergüenza, miedo, incertidumbre, lo que quieras, ¿vale? Se va a ir cayendo porque vamos a poder ir viendo que es el de fuera el que realmente está haciendo o tratando de causar eso que yo integré. Pero lo integré desde que yo era niño, es decir, desde que yo estaba jugando pequeñito, con el cubito, con la tierra, etcétera, etcétera, ya empecé a integrar todas esas cosas. Toda esa información empieza a entrar desde ya. Sí, porque estamos grabando cuando somos niños, no ahora. Estamos en una grabación continua y nuestro entorno es donde nos está enseñando según estamos observando y grabando. No actuamos hasta una cierta edad, pero lo que tú has dicho, y a una cierta edad está creciendo dentro de nosotros ese personaje que poco a poco luego vamos alimentando y que no es el ser, que ahí es donde es lo que tú has dicho. Ahí está. Y llegamos a ser ese personaje, esas máscaras, menos el ser y menos tú mismo. Así es, así es. Por eso la observación plena de todo aquello que somos, pero de todo. Siempre matizo, todo. Y todo es todo. Cuando alguien llega, pero sí, pero bueno, y esto, todo. Lo que tú pienses, sientas y creas que eres, entra en ese todo. Entonces, obsérvalo y cámbialo en ti, porque el cambio es en ti. El aprender a verlo no significa que el evento que haya ocurrido, no haya ocurrido. Pero ahora tienes la oportunidad de verlo con ojos distintos, con una conciencia diferente,
con una forma de ver y observar totalmente distinto a aquel momento de allá, que es lo que hablábamos antes. Y entonces, antes eras un niño y lo integraste desde ese niño, pero es que ahora lo estás integrando desde que eres adulto. ¿Cuántos adultos, ¿vale?, tienen una situación y cargan un rencor, una ira, un no te voy a volver a ver jamás? ¿Y todo por qué? Por algo absurdo, estúpido. Una discusión estúpida, porque las discusiones son estúpidas. Todo aquel que discute, disculpen, pero son estúpidos. ¿Discutir por qué? ¿Por querer llevar la razón? ¿Por tu ego? ¿Por tu orgullo? Porque es que tú sí y el otro no. ¿A ti qué más te da? ¿Tú estás ¿Qué tranquilo hacemos? contigo? Así. Eso, Alimentamos el ego, alimentamos el claro, personaje. claro. Si tú estás tranquilo contigo o en ti está resonando algo de una forma en la cual te está haciendo sentir mal, obsérvate, eres tú, no es el otro. Eres tú, siempre se trató de ti, de aprender contigo a relajarte, a aprender a ver a los demás, no porque los demás hayan hecho o dicho algo, sino por cómo tú quieras verlo, entenderlo, comprenderlo, integrarlo. Y entonces el cambio se produce. Pero mientras sigas al pendiente de lo de fuera, por lo que te hayan hecho, dicho, no dicho, seguirás siendo uno más, un borrego más. Un borrego de los que están dormidos y que están aquí, que es perfecto, ¿vale? Que es perfecto. Es decir, aquel que quiera mantenerse aquí es perfecto, pero estamos hablando de aquellos que quieren despertar, que están cansados de todo esto, que quieren ser distintos. Ese camino cuesta, porque tienes, y digo tienes, ¿vale?, a ti mismo que doblegarte en tus creencias, en tus juicios, en tus historias, en tus vivencias, en tus experiencias, doblegarte plenamente para mostrarte aquello que eres. Esto, si quieren, en un programa lo podemos extender y hablarlo, porque coincido con mucha gente que sí, que está, que dice, que tal, pero siguen arrastrando cosas, detalles, siguen viendo al que está fuera por aquello que ocurrió, por aquello que pasó. No, no, yo ya lo tengo pasado, yo ya lo tengo superado. Sí, ¿estás reaccionando dentro? Sí, pero bueno, esto es normal. No. Si estás reaccionando, es porque requieres todavía armonizarlo. Pero gracias a una primera observación, como decía Cata, la expectativa de todo lo que conlleva. Mirá todos los programitas que está hablando, ¿no?, del perfeccionismo, de ser que no puede fallar, que tiene que ser perfecto. Todo eso es gracias a una observación y esas son las capitas que van saliendo y van surgiendo y que a sus hijas le está mostrando eso, ¿no?, desde su experiencia. Entonces, ese despertar de conciencia lleva y conlleva también con quienes estamos habitando, con quienes nos estamos compartiendo. Esas reacciones, observarnos. Entonces, cuando estamos así en esa conciencia, cuando nos surge con otra persona una hija, ¿no?, que te surge eso de una reacción o que queda adentro moviéndose esa reacción, poder hablarlo, poderlo expresar para que se pueda mostrar, es también alivianar el camino del otro con uno mismo, ¿no? Es acompañarnos. Porque también está esa creencia de que si estoy en el camino del despertar, estoy sola. Y desde los que están acompañándote, bueno, hay algunos que por frecuencia ya no van a estar. Y los que sí están acompañándote en frecuencia, ¿cómo te podés compartir? ¿Cómo podés expresarte? Porque si no, parece que tenés que irte a un rinconcito, hablar contigo al rincón el rinconcito de la pared para, como la vieja escuela, hablarte. El rincón de los malos. Bueno, con el gorro del burro también. Sí. Que esto también se puede hacer en compañía y hacerlo como Cata muestra, ¿no?, tan abiertamente, demostrarlo con su familia. Es tan lindo porque ahí es como te vas mostrando y te vas dando cuenta
¿Dónde están tus programas? ¿Dónde están tus creencias? ¿Dónde estás donde te dejaste tú para no ser y mostrar una máscara? Para que te acepten, para poder mostrarte, para poder con esa máscara poder tener la fuerza de poder mostrarte al mundo, porque si no, no tenías la valentía de mostrarte por vergüenza, por culpas, por miedo. Entonces, en este compartir que estamos haciendo, se muestran todas esas cosas, se muestra cómo estamos explorándonos en nosotras mismas para que esas cosas que hacían ruido y que no nos dejaban ser desde la espontaneidad, desde la creatividad, desde el disfrute, se disuelvan, se muestren. O sea, ni siquiera tenés que hacer un esfuerzo, están y te vas poniendo en su lugar. Es como irte arreglando, peinándote, ¿no? Miren mis pelos, cómo va apareciendo con la luz. Te vas como acicalando a vos misma, te vas endulzando, porque te vas mirando, te vas reconociendo esa forma que vos tenés. Claro, es que es la... A ver, hay muchos caminos para poder llegar a esa comprensión de uno mismo, ¿vale? Hay muchos caminos. El tema es que, como están acostumbrados y tienen sus formas, sus modos y sus costumbres de hacer las cosas y no se prestan atención en esa observación profunda, no se ve. Entonces, da igual el camino que tomes para ese despertar, si nunca lo vas a ver, porque siempre vas a estar cargando cosas. ¿Por qué? Porque no has aprendido a observarlas. Pero ¿el qué tengo que observar? A ti. A ti. Y no a los demás. A ti. ¿Cómo tú reaccionas? ¿Qué ocurre dentro? ¿Cómo piensas? ¿Cómo sientes? ¿Por qué surge? ¿Por qué no? ¿Por qué pasa? ¿El qué esto? ¿Qué tal? ¿Qué cual? ¿Cómo me muevo? ¿Cómo no? Todo tú. Y entonces empezarás a reconocerte. Sí, y reaccionar cuando dices no es solo entrar en esa violencia verbal o física o como tú. Hay veces que no dices nada y también es reaccionar porque estás con el pensamiento y estás suprimiendo, que eso también es lo mismo, estar callado. Yo no hago nada, yo no digo nada, pero realmente no paro de ver el otro, no paro de señalar el otro, pero no lo hago con la voz o no lo hago verbalmente o no lo hago físicamente. Pero también hay esa forma de acción que están ahí suprimiendo todo de alguna manera. Y tarde o temprano sale a la luz. Tarde o temprano eso sale a la luz. Así Porque es. está en el cuerpo físico y de alguna manera, si tú no lo sacas de alguna forma, en una interacción con alguien, sale de una manera espontánea, impulsiva, para no decir espontánea naturalidad, impulsiva incluso, y ya dices, toma, pero claro, eso no lo has podido controlar. ¿Por qué? Porque Así se ha es. estado en ti y ¡pam! Os tengo que dejar, Sí, ¿vale? lo sé. Lo Los sé. tengo que dejar ahora unos minutitos antes. Voy a hacer un par de cositas que me urge a esta hora. Os agradezco mucho, te agradezco, Fernando, la invitación. Gracias, Laura, gracias a Gracias los a ti. que están aquí. Lo bueno es que ahora podemos criticarte sin que estés. Y como no queda grabado, Me encanta. Adelante, os doy permiso. que tengas un excelente día. ¿Vale? Y Beso muchas enorme. gracias por Nos compartirte vemos con en el nosotros. siguiente. Sí, sí, gracias a vosotros. Claro que sí. Nos vemos al rato. Y soltarlo todo, ya que decías que yo, sí, soltarlo todo, cuando sueltas todo y lo entregas y te entregas, pues es donde te ves Así realmente es. y te vacías. Pues Así es. nada, nos vemos en el siguiente programa y gracias. Muchas Un gracias, beso a Catalina. todos. Gracias. Un beso. Chao, Chao. Cata. Chao. 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 Bueno, pues ahora que nos ha dejado Catalina, ahora sí podemos hablar de ella. Ahora ya está. Ay, no, lo que quería compartir de cuando quedamos adentro como rabiosos, ¿no? Con las palabras,
es una energía y la energía se siente de una manera o de otra. Creemos que queda dentro del cuerpo. Sí, Así es. nos hacemos daño a nosotros mismos, pero la energía se siente. Y como decía, más tarde, más temprano, se está sintiendo más temprano que tarde, porque es Así es. rápido como se está mostrando lo Y que además lo pensamos. vas a sentir en tu físico, como una enfermedad o Sí, como cualquier tema físico. imagínate las contracturas. Ujú. Todo el mundo está contracturado. El cuello, ¿por qué O tengo tanta? estresado. Claro, pero los dolores de cuello, a ver, chakra laringio, todas esas cosas que no se pueden expresar, ¿dónde queda? ¿Dónde queda vibrando todo? ¿No? Ujú. Porque Así sale es, de acá y queda trabado. De así alguna es, manera hay que así es. expresarlo. Entonces Claro, quedan esos dolores. así es. Es aprender a reconocerse, a darse la oportunidad de reconocerse, pero darse la oportunidad de hacer un reseteo pleno contigo. Es decir, sentar, ¿por qué me está sucediendo lo que me está sucediendo? ¿Por qué estoy cargando lo que estoy cargando? ¿Por qué sigo arrastrando todo esto, todo este Ujú. tiempo? Y entonces te darás cuenta que eres tú quien lo estás manteniendo, porque sigues viéndolo de una forma u otra similar a cuando pasó aquel evento. Mm, Aprende a verlo y a discernirlo en ti, contigo, a mostrártelo. Eh, Podría poner muchos ejemplos, pero es que yo creo que cada uno de nosotros ya somos suficientemente mayorcitos como para darnos cuenta de que seguimos cargando cosas y no queremos verlas. Es decir, no queremos ver que las cargo. No quiero ver que estoy cargando temas familiares, temas del trabajo o temas de donde quieras y lo sigues cargando porque tú decides cargarlo. Porque es tan fácil como aprender a verlo amorosamente. Yo sé que no es muy sencillo, porque ¿cómo puedo ver yo amorosamente aquello o aquella persona si aquella persona me ha hecho esto, esto, esto y esto y esto? Y fíjate, y ha tratado esto, o ha querido hacer. ¿Qué prefieres? ¿Cargarlo en rencor? mm. Pues cárgalo, porque eres tú quien lo está viendo así. Pero, Fer, cuando lo llevas tanto tiempo, ya no escuchás ni qué fue lo que pasó. No sabés ni te Así acordás, es, porque lo pones en el punto del olvido. así es, Quedás con ese resonar. Entonces, las cosas que te suceden, los que están en contra de la vida, que no le gusta lo que está pasando, es porque algo no les gustó, algo ujú, les molestó. Y para así es, llegar a ese punto, si habrá que pasar capitas y capitas porque la enterraste, entonces ni se ve, ni se escucha, aparentemente ni se siente, por más que está totalmente en el cuerpo, pero como la llevas, ay, esto que me duele, hoy me traje hasta el tejido. sí, eso Ay, está bien. cafecito tejido, divina. Lo llevas en el cuerpo y lo vas llevando como un síntoma y no sabes que, o lo olvidaste de que eso era consecuencia de algo, ¿no? De consecuencia de una situación que te sucedió. Pero no tenés ganas de estar viendo tanto. Ah, y esto, sí, esto debe ser que me falta vitamina, esto falta, es que estoy en la menopausia, es que estoy en la andropausia. Eh, Así es, son así es. síntomas que vas arrastrando. Y cuando Ujú, te atreves a poner un alto, haces ese parate de estar con ese síntoma, porque el síntoma es la consecuencia, no es la causa. así Ahí es, te va a ir llevando el caminito a la causa. Y así es. como fueron tantos años, te va a llevar, ¿no? El hablarte, el escucharte, el experimentar, el decir, pero ¿en serio era esto? A ver si pregunta, perdón. Si observas y procesas esa observación en creación, tejer, por ejemplo. Vale, ¿tejer el qué? Está tejiendo, supongo, con crochet o dos agujas. A mí me encanta tejer. Entonces, a ver, punto con punto, a mí, desde mi experiencia, eh, el ponerme con el tejido es como se me abre, como que me pongo mi ser. Una Mm, dulzura, es una esfera de energía tan linda, tan sutil, tan rica, mm.
que ahí es como me experimento, digo, bueno, a ver tal tema, ¿qué es lo que está sucediendo? Y es como el entrelazado de cómo va ese hilo de esa situación. A mí, desde ese lugar, me permite hacer una observación. Como estoy concentrada, estoy en ese tejido, y con esa frecuencia, con esa energía que me surge, a mí me permite verla desde otro lugar. En lugar, es como si la mente de la crítica, el juicio, se frena y entras en una sintonía contigo misma que podés ver las situaciones y podés ver ese entramado de hilos frecuenciales. Entonces es como, no la solución, sino la observación a eso. Y es como, wow, un Claro, relax en tu cuerpo. claro, lo que pasa es que estás prestando atención a algo y además estás prestando mucha atención, ¿vale? Porque si estás tejiendo y estás tratando de observar o estás tratando de discernir o estás tratando de hacer algo además de, lo primero que requiero es comprender que estoy prestando una atención muy concreta a un acto físico que sí o sí requiere esa atención. Entonces, si a eso te pones a tratar de ir viendo más allá ciertos detalles tuyos, ciertos detalles de ciertas cosas, lo que va a dar es mucha relajación, ¿vale? Da mucha relajación por algo muy sencillo, porque estás entreteniendo parte de esa mente cuántica que hablamos antes y entonces digamos que hay ciertas partes que cierras y entonces no recibes esa información. Esa información que te va a estar molestando, que va a estar incordiando, que te va a estar diciendo esto o lo otro. Y entonces lo estás haciendo desde un estado un poco más en calma. Es muy hermoso y está muy bonito porque luego encima, oye, si estás tejiendo un suéter o estás tejiendo una bufanda o algo, pues además estás aprovechando el tiempo, ¿vale? Ahora, yo recomiendo que para hacer observaciones profundas te des el espacio contigo, donde estés tú, contigo, solo, y aprender a hacerlo, incluso con todo el ruido que pueda llegar a ti. Porque es ahí realmente donde te vas a aperturar a ti, donde vas a empezar a marcar tu zona, tu espacio, tu ser, ¿vale? Y es el que va a aparecer. ¿Por qué? Porque sí o sí la mente va a seguir ahí dándole, pero vas a empezar a discernirlo desde una observación. Yo siempre digo que lo observen desde fuera, ¿vale? Es decir, que se vean ustedes mismos discernir ese evento o que se vean ustedes mismos hablar sobre ese evento, pero sin intervenir. Es decir, ustedes van a verse que están ahí entrando y tal, pero sin intervenir. ¿Qué quiere decir eso? Que no van a emitir juicios. No van a emitir juicios ni van a ir emocionalmente hacia un lado ni hacia otro. Van a buscar o tratar de encontrar ese razonamiento o esa comprensión consciente sobre el evento, sobre lo que yo requiero conmigo. Tal vez sea no intervenir, tal vez sea no entrar, tal vez sea no dar importancia, ¿vale? Porque muchas veces le damos importancia a cosas que no requieren nada de importancia y se lo damos por costumbres, por formas, por modos en los cuales yo me comporto. Entonces, esa parte de observación, yo sí os diría de hacerla en ese momento en el que se permitan estar ahí, plenamente. La otra, como bien nos comentaba Bea, ¿vale? Es perfecta, porque es una forma en la cual tú vas haciendo algo, donde te estás entreteniendo, donde te estás dando esa calma, esa tranquilidad y encima estás aprovechando pues para observar o discernir algo. Es perfecto, ¿vale? Las dos son buenas. Lo que ocurre es que con una profundizas más contigo que con la otra. Con la otra, digamos que te apoyas o te ayudas para no tener que estar escuchando ese dime y estar ahí molestando esa mente, ¿no? Pero muy bien, está perfecto, está muy bien. Cada cual usa sus recursos porque la mente, ¿no? El escuchar tanto ruido mental, desde algún lugar
hay que empezar y hay que Así es. tomar como nuestras propias herramientas, nuestros propios recursos para Así es. lograr esa sintonía. Cuando se logra esa sintonía, sabés cómo es tu paz. Porque cuando estás en ese ruido mental, decir, ay, entré en tu paz, ¿qué paz? Si no la encuentro. El paso. Entonces, Toma, ¿quieres tu paz? Sí, paz. ahí entraste enseguida. Pero Y sí. bueno, cada cual tiene su recurso, ¿sí? Uno de los recursos, y está todo perfecto, porque cada uno se va encontrando. Para llegar a ese minúsculo espacio que es gigante, que es el ser, ¿no? Que es esa maravilla de poder decir, wow, aquí estoy. Así Es es. como el mapa, viste, que querés ir a un lugar y te dice, usted está aquí, después de haber recorrido todos los kilómetros, de... pero ¿por qué no me avisaste antes? ¿No? Tenías que Sí, encontrarte, usted está aquí. Bueno, ahí está el sí. ser. O cuando llegas y dices, joder, yo creo que ya he recorrido, no sé, miles, ¿no? Y miras el mapa, y es una cosita, una cosita así. Y digo, bueno, joder, todavía me queda todo esto, pero bueno, ¿cómo lo voy a hacer, no? Pues sí, ese es el camino de reconocimiento es así. No es, a ver, no es fácil ni es sencillo, ni es rápido, ni nada de eso. Es un camino que unos encontrarán ciertas partes de ellos en el camino antes que otros, pero los otros encontrarán otras partes antes que los otros. Esto es así. Cada uno en el camino va encontrando aquello que requiere para cada situación en donde se encuentra ahora. Entonces, no tengan prisa ni para despertarse, ni para sentirse pleno, ni para nada de nada. Si se lo van a ir mostrando, van a ir caminando y se lo van a ir mostrando. Pueden estar muchísimo más avanzados en ese despertar de lo que ustedes piensen y, sin embargo, no sea tanto como lo que ustedes creen. ¿Vale? Entonces, solamente caminen, caminen, no se metan prisas. Caminen, vayan avanzando, siéntanse orgullosos de lo que van haciendo, del cómo lo vayan haciendo, siempre y cuando sea con esa honestidad que son, con esa verdad absoluta que son. Pero todo eso requiere mostrárselo. Y ya. Y al final va a aparecer todo aquello que son. Nunca dejaron de serlo. Lo han olvidado y tratan de llegar a ello de muchas formas en las cuales pues se tropiezan o se caen o se equivocan o se confunden. No pasa nada. No pasa nada. El detalle es que van a llegar porque ya pusieron esa intención. Al poner esa intención sí o sí van a llegar, pero no se queden en mitad del camino pensando, sintiendo y creyendo que ya están. ¿Vale? Solo caminen. Así que no sé si quieres. No, justamente en eso que también lo he experimentado esta semana, ¿no? De que crees que no tenés las cosas, ¿no? Que tenés que quedarte en el lugar porque ahí sí tenés las cosas, ¿no? Todo lo construido, todo, como que esa es tu personalidad. Y cuando te moves a otro lugar, en lo que creías que no ibas a tener, se muestra de una cosa tan linda, tan nueva, novedosa, ingeniosa, Así ¿sí? es. Que vas reconociéndote en eso, en el ingenio que va aflorando, que se va mostrando. Y eso es un disfrute. El Así es. permitirse salir de un lugar, de una esfera, de una zona de confort, a otro espacio, y ahí que vas recuperando tu energía, vas recuperando tu sonrisa, vas recuperándote todo, decís, todo lo que me creía que no era, que no podía, que no tenía, te vas dando cuenta que estás formando una nueva vida y donde estés tú parado es donde se va a empezar a abrir la vida, donde se empieza a descubrir la vida, lo que hay en ti. Y va a aflorar cosas tan lindas que eso es el camino de asombrarte de vos mismo. Así es. Asombrarte de lo que haces, asombrarte de lo que hablas, asombrarte.
porque te estás mostrando. Así es. Es un atrevernos a ese despertar. Qué hermosa charla. Siempre empezamos con algo y va encaminándose hasta que termina en otro punto distinto, pero hermosa charla, hermosa charla. Yo creo que, bueno, lo vamos a ir dejando hasta aquí. Hoy ya nos hemos alargado más. Como bien decías tú, cada vez va a llegar un momento que vamos a engancharnos y vamos a estar aquí 8 3 horas hablando, ¿no? Dándole aquí a la lengua. Pero bueno, Sí. es lo que tiene estas cosas, que te vas animando, vas hablando y vas enlazando un tema con otro. Y bueno, pues esperamos desde aquí, con todo ese amor que somos, que les ayude, que les acompañe y que, bueno, que no se llenen de angustias, de verdad, no se llenen de angustias. Yo comprendo que estamos aquí en una 3D material donde hay demasiadas cosas que ya de por sí nos han metido muchos miedos, sobre todo el tema económico. Pero de verdad, no se angustien, háganlo desde la calma, muéstrense esa calma, muéstrense ese amor a la hora de ver a quien está frente a ustedes, la hora de verse ustedes mismos. Y de verdad, todo se acomoda y se acomoda de una forma, bueno, pruébenlo, porque les podría decir muchas cosas de las que yo vivo, pero no sirve de nada si ustedes no lo viven. Pruébenlo y lo van a comprender. ¿Quieres decir algo para despedirte, Laura? Sí, que se atrevan a dar esos pasos, porque realmente son grandiosos. Qué bueno. Pues desde aquí a todos, un beso enorme para todos, un abrazo con todo mi corazón y ya saben, estamos en Reconociendo el Ser, charlas de café. No cuenten a Catalina, ¿ok? Un abrazo, chicos. Abrazo Chao. enorme, hermosa semana. Chao.